El programa Hacemos Cuba se televisa cada miércoles en horas de la noche por el canal Cuba Visión. Por la importancia que ha tenido este espacio para el impacto en la población, pues tendrá seguimiento y tendrá otros momentos en diferentes espacios del sistema informativo. Por eso hoy yo recibo a mi colega Humberto López, está listo ya con su especialista para abordar algunas de las interrogantes que quedaron el pasado miércoles en horas de la noche sin responder, y abordamos justamente el tema. Humberto, muy buenos días, adelante. Sí, saludos para ti, Raúl, saludos para toda la teleaudiencia de nuestra revista Buenos Días. Ya lo decíamos el miércoles, Hacemos Cuba se multiplica y hoy viernes en nuestra revista vamos a dar continuidad a algunos de los temas que pudieron quedar pendientes, sobre todo a responder inquietudes, preguntas de la población con relación al título 3 del proyecto de Constitución. Recordamos que el título 3 tiene por título Ciudadanía. Hablamos de temas relacionados con el concepto de ciudadanía, de nacionalidad. Nos referimos también a elementos que tienen que ver con las vías, las formas que prevé el proyecto para adquirir la ciudadanía cubana, dígase nacimiento y naturalización. Pero quedaron sobre la mesa, por ejemplo, cuestiones como la llamada repatriación. ¿Es tal repatriación? ¿Qué implica? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el espíritu o el sentir de esta repatriación? También otros elementos relacionados con este límite de los 2 años para que las personas pasen a la categoría de emigrado, o sea, el límite máximo de permanecer en el exterior hasta 2 años. Estos y otros temas serán abordados ahora mismo por el invitado que también tuvimos con gusto el miércoles, el teniente coronel Roilán Hernández Concepción, jefe del órgano jurídico de la Dirección de Inmigración y Extranjería, Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior. Bienvenido, teniente coronel, nuevamente muy buenos días. Muy buenos días para usted. Bueno, ya ha abordado algunas de las cuestiones que pudieron quedar pendientes. Yo le propongo, en aras de cubrir la mayor parte de las dudas posibles, ir revisando algunos de los correos que llegaron hasta nuestra redacción, hasta nuestra dirección, hacemoscuba@icrt.cu. ¿Estamos de acuerdo en hacerlo de esta manera? Sí, cómo no, muchísimas gracias. Vamos entonces a revisar, repito, estos correos que llegaron. La dirección está activa toda la semana, además de las diferentes vías de comunicación que ya hemos dicho. Reitero que es hacemoscuba@icrt.cu. Vamos a revisar uno de los correos que nos quedó pendientes y que dice lo siguiente. La persona se nombra Manacho. Necesito me hagan una aclaración sobre los inmigrantes que una vez vencido el término de la entrada al país, hacía alusión yo, es decir, los 2 años, como está legislado, desean repatriarse. ¿Pueden explicarme qué proceder deben realizar? Estoy con usted, Roilán. En primer lugar, ¿qué es repatriarse para estas personas que, de acuerdo al límite, están más de 2 años fuera del territorio nacional? Bien, nosotros pensamos que ante todo debemos comenzar por ahí precisamente. Ese término de repatriarse no es el que la legislación establece. Es decir, eso se ha venido arrastrando de otros periodos históricos anteriores en que el lugar de estar relacionado con el regreso al país, como en estos momentos, pues se acogió aquel término y se fue popularizando, de tal manera que ha sido difícil llegar a la población, a todos los ciudadanos, de manera que acepten el establecido realmente en la Constitución, y es el que realmente califica este proceso de regreso, de reinserción en la sociedad de aquellos cubanos que por razones diversas decidieron emigrar del país. El término correcto es residencia en el territorio nacional. Ese término está relacionado también porque los cubanos nunca pierden la ciudadanía. Los cubanos sencillamente cuando emigran trasladan su residencia hacia otro país y dejan de residir en Cuba. Cuando el cubano desea hacerlo, pues tiene 2 opciones. Puede hacerlo desde el mismo país donde está residiendo, a través del consulado cubano correspondiente, presenta allí su solicitud, su intención de regresar nuevamente a Cuba y residir nuevamente en el país, o en algún viaje que haga a Cuba, en un viaje que haga al país, pues también puede presentar su solicitud en cualquier oficina de trámites del Ministerio del Interior. Ahora, teniente coronel, cuando estamos hablando de repatriación, de acuerdo a lo que usted está explicando, la persona, si no perdió la ciudadanía, creo que quizás el término de repatriarse no sería el más apropiado.
estoy pensando en que digamos, lo que esencialmente se devuelve a la persona es la inscripción en un registro que ustedes tienen, digamos, en el carnet de identidad, de identificación, porque la persona intenta residir nuevamente en nuestro país. Este es el eje principal de esa llamada repatriación que no es tal. El tema de la identificación está relacionado con el hecho de que la persona cuando viaja, cuando sale al exterior, se identifica en el exterior con el pasaporte. Cuando regresa y va a residir en el país, pues entonces se dirige nuevamente a esa oficina de trámite que le instruye, le asesora, le orienta los pasos que debe dar para obtener nuevamente su carnet de identidad, que es sencillo, es un trámite muy sencillo que se realiza en unas horas y que, bueno, posteriormente se le entrega el documento de identidad. Es todo, no es nada complejo. Ahora, si estamos hablando de que la esencia de este proceso es la intención de residir en Cuba, o sea, creo que el objetivo primordial de las personas que, reitero, ya estaban en la categoría de emigrados, aún manteniendo la ciudadanía cubana, es que desean vivir nuevamente en nuestro país. Desean residir en Cuba, sí, esa es... También esto es parte de la flexibilización de la política migratoria o la actualización de la política migratoria que se inició a partir de las modificaciones de la Ley de Migración y su reglamento del año 2013. Y como parte de esa nueva política migratoria, pues se ofrecen todas las facilidades a los cubanos que deseen regresar en pos de la unidad de todos los cubanos, en pos de las relaciones que deben existir entre los cubanos que residimos en la isla con su emigración, pues se le ofrece todas las facilidades para que esa persona que desee regresar al país, que desee residir nuevamente en Cuba, lo pueda hacer solamente a partir de tomar esa decisión y hacerla valer ante la autoridad consular o la autoridad migratoria. Creo que ha sido amplia la explicación en torno a este sentido. Finalmente, si repatriación no es el término apropiado, ¿cuál sería el término que se aproxima más como una idea solamente final con relación a este tema, Teniente Coronel? Solicitar la residencia en Cuba. Perfecto. Vamos con otro correo. Tengo otra comunicación que también llega a hacemoscuba@icrt.cu. Otro correo con otra opinión. Vilma, el ciudadano cubano que no cumple con el término de 2 años establecido para su entrada al país, afirma ella, pierde. Mi pregunta es, ¿la Constitución que se discute ha tenido en cuenta suspender los límites para que los ciudadanos cubanos con residencia en el extranjero no pierdan su residencia ni sus derechos como ciudadanos cubanos? Teniente Coronel. Es una pregunta interesante, a partir de que están también relacionando el aspecto ciudadanía, la definición ciudadanía, la condición de ciudadano con la residencia. Pero en este caso, la persona dice cuando pierde, el ciudadano cubano tiene todas las posibilidades de, si es su intención, no trasladar su residencia de Cuba hacia otro país, pues una vez que se da cuenta que los 2 años no le son suficientes, pues se dirige al consulado cubano correspondiente y solicita una prórroga de estancia en el exterior por el tiempo que aproximadamente necesite para regresar nuevamente al país. Estas facilidades están también en la ley, en su reglamento, precisamente dirigidas a evitar que la persona se vea obligada por razones personales, por razones familiares, etcétera, de trasladar su residencia hacia otro país si esa no es la intención. Siempre que su intención sea mantener la residencia en Cuba, la persona cuando llega a los 2 años o cuando está próxima a los 2 años, días antes, un mes antes, cuando lo decida, pues solicita una prórroga de estancia en el exterior y cuando ella resuelve sus problemas, pues regresa nuevamente y mantiene su residencia en Cuba. Lo que quiere decir es que no hay ninguna razón que obligue a la persona, por una regulación migratoria, a trasladar su residencia fuera del país. Él puede mantener su residencia bajo estas condiciones. Otro elemento, Teniente Coronel, sería el relacionado con, y también se refiere ella ahí, a los derechos que pudiera no ejercitar la persona que, siendo ciudadana cubana, bueno, pues mantiene su residencia en otro punto del mundo, no en nuestro país. Esos cubanos cuando están en Cuba, indudablemente que se diferencia en cuanto a residencia en relación con las leyes que tiene el país para normar las distintas actividades sociales, económicas, etcétera, y tienen que ajustarse a esas regulaciones. Es decir, si para
ejercer una actividad, cumplir con un trámite, existe una diferencia entre los que residen en Cuba y los que residen en el exterior, la persona tiene que ajustarse a eso. Pero en esto no influye el tema de la ciudadanía. La persona actúa como ciudadano cubano. Lo que sucede es que cuando la ley establece determinados requisitos, determinadas exigencias y diferencia entre los que tienen residencia en Cuba y los que no tienen, pues indudablemente que tienen que cumplir con lo establecido. Aquí está el tema de los impuestos, el tema del aporte al país. Hay muchos aspectos relacionados en los que las personas que residen en el exterior no tienen mecanismos para contribuir. Bien, con relación a este particular, yo quisiera referirme a otro de los elementos que nosotros, Teniente Coronel, hablábamos en el programa del miércoles, y tiene que ver con las múltiples ciudadanías. O dos ciudadanías, y nosotros poníamos en contexto a partir de los correos el fenómeno de la ciudadanía española y cómo esto, es decir, en un momento histórico, en un momento determinado, un grupo de factores condujeron a que ciudadanos cubanos, en una cifra nada despreciable, bueno, pues accedieran a esa posibilidad que la legislación española brindaba de demostrar esa afiliación ante lo que algunos calificaron como una especie de deuda histórica. Este fue el elemento que permitió, creo yo, en primer lugar, y en segundo, la posibilidad real de que las personas pudiesen establecer, digamos, solicitar a las autoridades cubanas la documentación requerida, y esto fue lo que conllevó al estado actual en el que ciudadanos cubanos ya solo no poseen la ciudadanía de nuestro país, sino específicamente la ciudadanía española. Sí, en esto han incidido dos factores principales. Un factor histórico desde la colonización española al país, donde muchas familias, prácticamente hay quien dice, ¿quién no tiene un abuelo español o un bisabuelo español? A partir incluso hasta de las bases de la formación de la nacionalidad cubana. Y esa ascendencia española, pues indudablemente que permite, cuando aquella ley de aquel país, que es el segundo aspecto, lo favorece, permite acceder a la ciudadanía española. Pero hay un arraigo